Muy buenas, señores. Hoy vamos a hablar un poco del libro Anatomía del Estado de Rothbard, dentro vídeo. Pues muy bien, en este libro Rothbard nos cuenta de una manera muy clara, muy precisa y muy concisa cómo surge el Estado, qué es el Estado, qué no es el Estado y cómo se mantiene. En especial nos habla de esa relación del Estado con los intelectuales, es decir, los que eran antiguamente los poetas, los escultores y demás, pues ahora se ha transformado, ¿no? Al igual que se ha transformado, por ejemplo, la religión, ¿no? Los sacerdotes o los chamanes de antes en la ciencia. La ciencia es una especie de nueva religión, dependiendo de cómo se use, ¿no? Pero bueno, puede tener, como veremos ahora en el vídeo, esa función. Rothbard nos empieza diciendo lo que el Estado no es. ¿Y qué no es el Estado? Pues bien, aquí nos habla de que el Estado supuestamente somos todos, nos lo debemos a nosotros mismos, como la deuda, que salimos de una especie de pacto social en la que un día nos dimos la mano y decidimos ceder nuestra soberanía a una tercera persona para que decidiera todo por nosotros. Algo bastante posible, ¿no? No sé. Y bueno, nos dice aquí que siguiendo este razonamiento, los judíos se en el régimen nazi, por ejemplo, cuando sabemos que esto no es así, ¿no? Parece una tontería, pero bueno, esto hay que remarcarlo porque si no hay gente que les lleva a equívocos. Luego nos habla aquí, muy interesante, del sociólogo alemán Franz Oppenheimer. Pero como sabéis, estaba lejos este sociólogo de ser un libertario, un anarquista, ni nada de eso, era más bien de izquierdas. ¿Y qué nos dice Oppenheimer? Pues bien, en su libro El Estado nos dice que hay dos clases de medios. Tenemos los medios económicos que se basan en el intercambio voluntario entre partes, y este tipo de medios es lo que beneficia a ambas partes porque siempre es voluntario, entonces los dos ganan. Luego tenemos también lo que se denominan los medios políticos. Estos medios se basan en la coacción, en la violencia, y aquí no ganan las dos partes, simplemente gana una. ¿Y qué es el Estado? Según Oppenheimer, el Estado es la organización de los medios políticos, es la sistematización del proceso predatorio sobre un territorio determinado. Y el Estado no ha sido creado por un contrato social, sino que nace de la conquista, de la guerra, de la depredación. Y aquí nos pone el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos un estado como es Ruritania. Un grupo de bandidos logra tomar el control físico sobre el territorio y entonces el cacique de la banda se proclama a sí mismo rey del gobierno soberano e independiente de Ruritania del Sur. Y si él y sus hombres tienen la fuerza necesaria para mantener ese gobierno, pues bueno, ya tenemos un nuevo estado. Y ya se ha unido a la familia de naciones y los antiguos líderes de la banda han sido transformados en una nobleza legal, de hecho, del nuevo reino. Un ejemplo de construcción de estados podría ser el caso de Israel, que es bastante actual. Vemos cómo ha nacido un estado relativamente reciente y cómo se ha ido expandiendo paulatinamente y se ha ido reconociendo, ¿no? A pesar de tener todas estas instituciones supranacionales y demás y todo este de derecho internacional, pues ahí está, ¿no? Al final vi un vídeo hoy que decía el derecho internacional son los padres, ¿no? Y bueno, es un poco así. Al final tienes que tener la fuerza para hacerlo cumplir y no hay una policía internacional, interplanetaria, ni podría haberla. ¿Cómo se preserva el Estado a sí mismo? Pues bien, aquí tenemos a los intelectuales de Cámara, de la Corte, de los gobiernos en este caso, que han sido utilizados para que los ciudadanos, aquellos gobernados, interioricen por qué funciona este Estado, por qué deben obedecerle y siguen el discurso que los intelectuales elaboran. Y es que la principal tarea de los gobernantes es siempre asegurar la aceptación activa o resignada de la mayoría de los ciudadanos. ¿Y cómo hacen esto? Pues bien, el Estado usa estos intelectuales para que ellos le justifiquen la existencia y estos intelectuales ¿qué ganan? Pues bien, ganan fama, puestos de trabajo, bien remunerados, ganan premios, Nobeles o lo que sea y claro, en el mercado estos intelectuales igual no podrían sobrevivir porque en el mercado pues a veces rinden más otros trabajos no tan elevados, ¿no? Gana más igual un comerciante que venda zapatos que un intelectual que hable sobre externalidades negativas del mercado. Y claro, aquí nos habla de que tenemos también la burocracia. La burocracia es verdad que mantiene una especie de gente adepta del Estado, prisioneros en el sentido de que le deben a él su sueldo, su trabajo y demás. Y es que bueno, con esto sigue sin ser capaz de lograr el consentimiento de la mayoría. ¿Qué es lo que necesita para lograr este consentimiento? Necesita la ideología de que el gobierno es bueno, sabio y al menos inevitable, y ciertamente mejor que las demás alternativas concebibles. La tarea social fundamental de estos intelectuales es promover dicha ideología. Es decir, los intelectuales son aquellos que expanden estas ideas
y los que moldean la opinión pública. La gente normal, de a pie, no se preocupa por elaborar ideas, por dar discursos, por hacer ensayos y demás, no. Ellos simplemente captan las ideas y repiten un poco lo que oyen, ¿no? En la tele y demás. Esta alianza entre el Estado y los intelectuales fue simbolizada por el deseo ansioso de profesores de la Universidad de Berlín durante el siglo XIX de formar la guardia intelectual de la casa de Hohenzollern. Disculpadme por mi alemán. Y una institución muy notable es la de historiador de corte, con la que proporciona una visión benigna de los gobernadores, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, a Churchill, que Churchill siempre se habla muy bien de él y demás, ¿no? En comparación con Stalin y Hitler, bueno, siempre estaba ahí, parece que es el bueno, ¿no? Pero de bueno no tiene nada, como muchos sabréis. Entonces, la cadena de argumento puede ser resumida de la siguiente manera. Primero, los gobernantes estatales son hombres grandiosos y sabios. Gobiernan por gracia divina, son la aristocracia de los hombres, los expertos científicos, mucho más grandiosos y sabios que los buenos, pero bastante simplones súbditos. Y la hegemonía del gobierno es inevitable, absolutamente necesaria y muchísimo mejor que los indescriptibles males que surgirían después de su caída. La unión de la Iglesia y el Estado fue una de las más antiguas y exitosas de estos instrumentos ideológicos. El gobernante o era bendecido por Dios o, en el caso de muchos despotismos orientales, él mismo era Dios. Por lo tanto, cualquier resistencia a su dominio sería blasfemia. Los sacerdotes estatales realizaban la labor intelectual básica de obtener el apoyo popular e incluso la adoración de los gobernantes. Luego aquí habla de que debemos de estar agradecidos al Estado de que nos proteja de los ladrones, por ejemplo. Pero bueno, claro, está claro que el Estado no quiere que nos roben porque quiere robarnos él. Entonces es normal que mantenga sus ovejas sanas y salvas y aleje de ahí a los lobos, como haría cualquier persona sensata que busque maximizar el beneficio, que es la única área en la que el Estado puede ser eficiente. Y luego el Estado siempre ha sido muy bueno en conseguir inspirar el miedo a otros estados, a otros delincuentes, banda de bandidos que gobiernan determinado territorio. Y por ejemplo, algo que han conseguido estos estados es que si hay una guerra, pues los ciudadanos de un país de repente sean enemigos todos de los del otro país. Es decir, si Portugal ataca a España, de repente todos los ciudadanos españoles estamos siendo atacados por todos los ciudadanos portugueses. Cuando lo que en verdad sucede es que la banda de bandidos que gobierna el estado de Portugal está atacando a la banda de bandidos que gobierna el estado de España. Y es una guerra de ese tipo, pues como se está dando, por ejemplo, ahora entre Ucrania y Rusia, la que se está dando entre demás estados que estén en guerra. Claro, y este es un truco del nacionalismo, porque al final la gente es verdad que se siente siempre muy atraída con mucha relación a su propia tierra. Entonces, claro, relacionas España con tu tierra, pues entonces, vale, tenemos eso, además de todas las herramientas que conocemos de construcción de estados, ¿no? Pero luego, claro, antiguamente simplemente las guerras de este tipo eran guerras entre nobles y se peleaban los nobles de un lugar con los del otro y eran batallas tampoco muy grandes si no se incluía toda la población en ellas. No mismo había muchas batallas en las que se cuenta que la gente miraba ahí desde la ventana o desde las murallas cómo se peleaban, o sea, no constituían una guerra entre estados como las que tenemos ahora, de tan gran alcance. ¿Y cuál es el mayor peligro para el Estado? Pues bien, es la crítica intelectual independiente. Y no hay mejor manera de reprimir dicha crítica que atacando cada voz aislada, cada promotor de nuevas dudas como un profano violador de la sabiduría de sus antecesores. Y otra potente fuerza ideológica es depreciar al individuo y exaltar al colectivo. Es decir, puesto que cualquier gobierno necesita aceptación de la mayoría, cualquier peligro ideológico para dicho dominio solo puede surgir a partir de unos pocos individuos de pensamiento independiente. Me recuerda algo que dijo Cristina Martínez Jiménez, ¿no? Que le preguntaron en un podcast ¿y qué es lo que cree que más teme el Estado, el gobierno, nuestras élites y demás? Y ella decía, pues un chico como tú que se haga este tipo de preguntas, que haga este tipo de podcast y demás. Y bueno, aquí vemos que en este sentido sí que encaja con Rothbard, ¿no? Bueno, aunque la ideología de esta periodista no es anarquista, ¿no? Pero bueno, sucede es que la nueva idea siempre surge desde una minoría y bueno, esa idea se puede ir expandiendo, por lo que el Estado tiene que cortar dicha idea de raíz para que no pase de ahí. Por eso se dice lo de solo escuchad a vuestro hermano o solo escuchad lo que dice la sociedad, ¿no? Esto del estado de bienestar es bueno. Cuando pasó lo de escándalo en Estados Unidos, ¿no? Watergate y demás, o algunos de estos escándalos, siempre se decía no miréis ninguna fuentes independientes, no miréis los papers estos de Wikileaks, solo haced caso a las noticias, ¿no? Claro, tienes que hacer caso al relato oficial y a todo lo que esté fuera de eso no le podéis hacer caso, ¿no? Somos aquí
las cadenas oficiales, los periódicos oficiales, y todo lo demás es menos cierto porque no lo decimos nosotros. Y aquí tenemos un punto que me pareció muy curioso, ¿no? Donde aquí habla que el Estado tiene que inculcar a sus súbditos una animadversión por cualquier teoría de la conspiración de la historia. Pues la búsqueda de conspiraciones significa intentar atribuir la culpa a alguien, a algún gobernante o demás, por haber hecho cualquier fechoría histórica. Una teoría de la conspiración puede desestabilizar el sistema haciendo que la opinión pública dude de lo que le está contando el Estado, de lo que le dice no es verdad. Bueno, aquí en España actualmente tenemos el programa este en La Sexta de conspiranoicos, ¿no? Donde intentan decir que todas las conspiraciones son mentira y que, bueno, solo crean el relato oficial, cuando algunas pueden ser verdad, algunas pueden ser mentira, pero bueno, yo creo que con este programa lo que hacen es que la gente crea más que son verdad que al revés, la verdad, porque no dan argumentos y siempre tiran de argumento de autoridad, ¿no? También nos indica aquí que el Estado quiere dar un sentimiento de culpa a esa gente que se beneficie generalmente del sector privado, tendiéndole de avaricioso, de materialista, de opulento y demás, y esto siempre va a personas que están en el sector privado haciendo acuerdos donde las dos partes ganan y, bueno, dicen esto simplemente porque no les gusta que lo privado esté yendo bien y tienen como crear una especie de ente público, todopoderoso, bueno y que lo demás sea así malo, ¿no? Y aquí tenemos lo que decía al principio del vídeo, que es este tipo de Dios más secular, que es la ciencia. Es un estado ultracientífico, un estadio de sabios, de expertos más bien. Se generaliza en la tecnocracia. Tenemos ahora mismo en Estados Unidos Trump, ¿no? Con Elon Musk, el Dodge, el gobierno para la eficiencia, el gabinete este. Es básicamente eso, la idea de hacer el estado eficiente, mediante esta gente que es muy lista, muy sabia y demás. Y es que el creciente uso de la jerga científica le ha permitido a los intelectuales del Estado tejer apologías oscuras del Estado que solo habrían sido ridiculizadas por los habitantes de una época más sencilla. Un ladrón que justificase sus robos diciendo que en realidad él ayuda a sus víctimas al estimular las ventas minoristas con sus gastos, hallaría muy pocos conversos, pero cuando esta teoría es disfrazada con ecuaciones keynesianas y referencias impresionantes al efecto multiplicador, desafortunadamente posee más convicción. Y es que, bueno, vemos que en cada época el Estado se legitima de una manera. Antes usaban la religión, ahora usan la ciencia, y es decir, este apoyo ideológico es algo vital para el Estado. Este debe intentar impresionar incesantemente al público con su legitimidad para distinguir sus actividades de la de los meros bandidos. Bertrand de Jouvenel señala que a lo largo de los años los hombres han inventado conceptos diseñados para contener y limitar el ejercicio del gobierno del Estado, y una y otra vez el Estado, usando a sus aliados intelectuales, ha logrado transformar estos conceptos en sellos de aprobación intelectual, de legitimidad y virtud, adjuntados a sus decretos y actuaciones. Por ejemplo, el concepto de democracia parlamentaria. Esto empezó como una limitación popular al poder de la monarquía absolutista y terminó con el Parlamento como la parte esencial del Estado, y cada uno de sus actos como absolutamente soberano. Jouvenel concluye diciendo: muchos escritos sobre la teoría de la soberanía han divisado uno de estos mecanismos de restricción, pero al final todas y cada una de estas teorías han perdido su propósito original tarde o temprano y han venido a ser meros trampolines al poder, al proveerlo con la poderosa ayuda de un soberano invisible con quien poderse identificar satisfactoriamente con el paso del tiempo. Aquí nos cita también a Charles Black, que nos habla de cómo se da una especie de legitimidad a través de órganos como el órgano judicial, en este caso el Tribunal Supremo estadounidense. Pues en este caso tenemos que si un decreto de inconstitucionalidad es un arma poderosa para frenar el poder del Estado, pues un decreto de constitucionalidad también es un arma muy poderosa para legitimarlo. Vemos, por ejemplo, en España en el caso de la pandemia, ¿no? Cuando se dice que un estado de alarma fue, bueno, los 2 o 3, no sé cuántos habían sido, pero fueron inconstitucionales al menos 2, ¿no? Claro, ahí decimos, joder, pues entonces no podía haber hecho esto, pero Sánchez qué malo, tal. Pero bueno, vale, ya lo hizo, que ganamos. Entonces, claro, se usa eso para decir, eso no fue bueno tal, pero bueno, ya tampoco puedes hacer nada. Y luego, cuando hay algo que igual les convenga más y lo saquen a tiempo, pues esa constitucionalidad también va a ser mucho más legítima. Y aquí el profesor Black nos habla de cómo se usó el Tribunal Constitucional para decir que el New Deal
era bueno, ¿no? Que, bueno, es un conjunto de medidas que tomó Roosevelt en la década de los 30, bueno, determinadas ayudas de expansión del gasto público y demás para combatir la depresión. Y aquí nos cuenta cómo la consecuencia fue que después de casi 24 meses de resistencia, la Corte Suprema, sin un solo cambio en las leyes de su composición o de hecho en su directiva efectiva, colocó el sello afirmativo de legitimidad en el New Deal y en la totalidad del nuevo concepto de gobierno en los Estados Unidos. Y nos dice, no teníamos otro medio sino la Corte Suprema para imprimirle legitimidad al New Deal. Aquí menciona a John Calhoun, que fue vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Y se le conocía como el Marx de la clase de los amos porque era un esclavista. Este fue uno de los teóricos políticos más importantes y se dio cuenta con mucha anticipación de la manifiesta laguna jurídica en los límites constitucionales al gobierno resultante de colocar el poder de interpretación definitivo en la Corte Suprema. En sus disquisiciones, Calhoun demostró la tendencia inherente del Estado de violar los límites de tal constitución. Una constitución escrita ciertamente tiene muchas y considerables ventajas, pero es un grave error suponer que la mera inserción de provisiones para restringir y limitar el poder del gobierno, sin investir a quienes para cuya protección han sido insertadas, de los medios para hacerlas cumplir, será suficiente para evitar que el partido dominante abuse de sus poderes. Siendo el partido que posee al gobierno, y a partir de la misma naturaleza del hombre que hace necesario al gobierno para proteger a la sociedad, este estará a favor de los poderes que la Constitución otorga y opuesto a las restricciones diseñadas para limitarlo. El partido de menor o más débil, por el contrario, tomará la dirección opuesta y las considerará esenciales para su protección contra el partido dominante. Pero donde no hay medios con los cuales obligar al partido dominante a respetar las restricciones, el único recurso que les queda sería una construcción estricta de la Constitución. A esto el partido dominante opondría una construcción liberal. Sería construcción contra construcción, una para reducir y la otra para expandir los poderes del gobierno al máximo. Pero ¿de qué utilidad sería la construcción estricta del partido débil contra la construcción liberal del partido fuerte, cuando éste tendría todo el poder del gobierno para poner en práctica su construcción y el otro estaría privado de todos los medios de hacer cumplir su construcción? En una lucha tan desigual, el resultado sería indudable. El partido a favor de las restricciones sería abrumado. El final de la lucha sería la subversión de la Constitución. En última instancia, las restricciones serían anuladas y el gobierno se convertiría en uno de poderes absolutos. Aquí tenemos al bueno de John Calhoun. Y la pregunta es, si el gobierno federal fue creado para limitar las invasiones de la libertad individual por parte de los estados, ¿quién limitaría el poder federal? Y bueno, la solución propuesta por Calhoun fue la famosa doctrina de la mayoría concurrente, que bueno, no voy a pasar a explicar aquí porque si no me voy a pasar todo el día y quiero hacerlo un poco corto el vídeo. Bueno, aquí lo único que hay que destacar es que Calhoun no lleva su teoría radical sobre la concurrencia suficientemente lejos, no la lleva al individuo. Y bueno, aquí vemos todos los medios con los que el Estado se las ingenia para salirse con la suya y para que, dando una apariencia de separación de poderes, al final sea él el que tiene la última palabra. ¿Y qué es lo que teme el Estado? Pues teme su desaparición misma, que esto puede ser mediante una revolución o mediante la conquista por parte de otro Estado. Claro, y aquí, por ejemplo, cuando un Estado intenta invadir a otro, lo que nos dice el Estado nuestro, imaginaos otra vez el ejemplo, Portugal invade España, que nos dice, Portugal está invadiendo a todos, tenéis que alistaros al ejército para defenderos, cuando simplemente lo que está haciendo es invadir a la banda de bandidos que gobiernan España y ponerse ellos, por ejemplo. Otra cosa sería si preferimos a los bandidos de Portugal que nos gobiernen o los de España, eso ya es otro debate. ¿Y qué es la guerra si no el poder del Estado llevado al máximo? Al final, en la época de guerra, el Estado puede justificar todo tipo de medidas y de invasiones de la libertad individual, de la propiedad, etc. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos guerras contra la pobreza o guerra contra el clima, o esto ya son guerras un poco más elevadas, no son guerras palpables entre estados, pero es un poco la misma lógica. Y es que, como decía Rudolf Born, la guerra es la salud del Estado. Claro, pero en el caso de guerra, como hemos dicho, el Estado nos quiere proteger a los ciudadanos por el bien nuestro, o simplemente quiere protegerse a él mismo, porque como hemos dicho antes teme su desaparición. Pues bien, solo hay que darse cuenta en qué tipo de delitos castiga más el Estado. ¿Qué castiga más? ¿Que yo robe, por ejemplo, a un policía o que robe a un ciudadano normal? Delitos como la traición, la deserción de un soldado en filas, la subversión o la conspiración, el asesinato de gobernantes y crímenes económicos contra el Estado, como la falsificación de su dinero o la evasión de impuestos. Siempre tenemos en la televisión
televisión a toda esta gente, sobre todo futbolistas o cantantes y demás, que están siendo perseguidos brutalmente por Hacienda, ¿no? Una especie de caza de brujas. ¿Para qué? Para demostrar la fuerza del Estado. Si tú no pagas, aunque pagues, que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Puede parecer que el Estado es débil, que no te persigue y demás. Nos vemos muchos casos, como el de Xabi Alonso, por ejemplo, que él sí que decidió luchar contra Hacienda y le fue bien, ¿no? Pero siempre está un poco eso, ¿no? Si yo no le pago a tal persona o cual, nada, pero si no pago impuestos van a estar ahí, y si los pago igualmente, porque hay que dar ejemplo. Y es que la guerra, aunque tenga riesgos, siempre va a ser una tendencia en el Estado. Aunque esté intercalada con periodos de paz, el Estado siempre va a tender a esto, ¿no? Y bueno, aquí nos cuento un poco cómo partes del derecho internacional eran originalmente privadas, como el almirantazgo o la ley comercial. Y bueno, luego había objetivo de leyes de la guerra, el cual era limitar la destrucción interestatal al mismo aparato estatal, protegiendo de este modo al inocente público civil de la matanza y la devastación de la guerra. El jurista F.J.P. Bell describe encantadoramente la guerra civilizada tal como floreció brevemente la Italia del siglo XV. Los ricos burgueses y comerciantes de la Italia medieval estaban demasiado ocupados haciendo dinero y disfrutando de la vida para sufrir las penurias y peligros de hacerse soldados, de manera que adoptaron la práctica de contratar mercenarios para que pelearan por ellos y, siendo ahorrativos, hombres de negocios, rápidamente despedían a sus mercenarios cuando sus servicios se hacían innecesarios. Por lo tanto, las guerras eran peleadas por ejércitos contratados para cada campaña. Por primera vez, ser soldado se convirtió en una profesión razonable y comparativamente inofensiva. Los generales de aquel periodo maniobraban contra el otro frecuentemente con habilidad consumada, pero cuando uno había ganado ventaja, el otro generalmente se retiraba o se rendía. Era una regla reconocida que un pueblo solo podía ser saqueado si ofrecía resistencia. Siempre se podía comprar la inmunidad mediante el pago de un rescate. En consecuencia, ningún pueblo resistía nunca, siendo obvio que un gobierno demasiado débil para defenderlo había perdido el derecho a su lealtad. La población civil tenía poco que temer de los peligros de la guerra, que eran asuntos solo de los soldados profesionales. Pues aquí esto es muy interesante, se ve claramente como antes se daban cuenta de que les gobernaba un gobierno pues relativamente ilegítimo, ¿no? Y que simplemente el que se pusiera en el poder era el que les podía gobernar, como si el ladrón más fuerte es el que te roba, ¿no? El profesor Neff nos cuenta, ni siquiera la comunicación postal era interrumpida por mucho tiempo en la guerra, esto en la Europa del siglo XVIII. Las cartas circulaban sin censura, con una libertad que asombra a una mente del siglo XX. Los súbditos de dos países en guerra se hablaban al encontrarse, y cuando no se podían encontrar se carteaban, no como enemigos, sino como amigos. La noción moderna de que los súbditos de un país enemigo son parcialmente responsables por las acciones beligerantes de sus gobernantes difícilmente existía, ni tenían los gobernantes enfrentados la más mínima disposición para detener la comunicación con súbditos del enemigo. Las viejas prácticas del espionaje, conectadas con creencias y ritos religiosos, estaban desapareciendo, y ninguna inquisición relacionada con comunicaciones políticas o económicas era siquiera contemplada. Los pasaportes fueron creados como salvoconductos en tiempos de guerra. Durante la mayor parte del siglo XVIII, rara vez se les ocurrió a los europeos abandonar sus viajes por países extranjeros con los que el suyo estaba en guerra, y siendo el comercio crecientemente reconocido como beneficioso para ambas partes, las guerras del siglo XVIII también tienen su contraparte en una cantidad considerable de comercio con el enemigo. Y bueno, básicamente finaliza diciéndonos que a pesar de intentar poner freno al Estado, esto no se ha logrado. El Estado siempre ha conseguido superar estos límites, estas constituciones, ¿no? Como la estadounidense, por ejemplo, que podemos decir que es la más ambiciosa en ese aspecto. Un gobierno perfectamente limitado, perfectamente con las enmiendas y tal, ¿no? Que luego se saltaron, pero que bueno, estaba ahí muy bien escrito y ellos eran muy conscientes, tras lo que sucedía en Europa, de a lo que podía llegar un Estado. Entonces, conscientemente hicieron esta constitución muy bien hecha, difícilmente superable, y aún así tenemos el estado hegemónico que es ahora Estados Unidos, de modo que habría que explorar nuevas formas, nuevas alternativas al problema del Estado. Y bueno, aquí termina el vídeo. Espero no haber sido muy largo, quería hacerlo breve, pero bueno, también quería decir algunas citas textualmente para intentar hacerlo lo más académico posible, aunque en verdad me gustaría hacerlo también más entretenido. Pero bueno, esto se va viendo y según os guste una cosa u otra, me iré adaptando a cómo os
guste, ¿no? Pero seguramente lo más interesante sería hacerlo un poco más relajado y no soltaros un tostón, ¿no? Pero bueno, ha quedado así. Así que nada, si queréis que hable de otro libro, me lo decís en los comentarios, espero que os haya gustado y tenéis en mi Instagram y mi TikTok una recopilación de algunos de los mejores libros que me he leído este año. Si os interesa alguno de ellos, puedo hacer un resumen sobre esos. Así que nada, nos vemos.